gran parte de tu salario lo ocupas para ese hobby, ¿no? Así es. Para comprar alguna figura coleccionable, para algún póster, algún videojuego que acaba de salir. Entonces le estamos dedicando más tiempo a ese hobby, a eso que queremos coleccionar, que pasar tiempo con Dios. Entonces también... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya es lunes de Postmonautas con un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema que se viene dando ya desde hace un tiempo, en donde los adultos retrasan las responsabilidades que deben de tener ya una persona madura, 20 y tantos, 30 y tantos, y las retardan y se le conoce como un fenómeno que los han llamado Kiddles, es decir, kid por niño en inglés y adulto, pues adult también. Los Kiddles, o también en antaño se le conocía como el síndrome de Peter Pan, que quiere decir lo mismo, ¿no? Se quedan estancados en una época de la infancia o de la adolescencia, y eso tiene partes positivas, pero también tienen muchas red flags que van a causar unos efectos adversos, tanto en la persona como para la gente que los rodea. Y no es menor, el fenómeno es algo que se está incrementando en nuestros días en la juventud, y de eso vamos a hablar. Y para eso está conmigo, como siempre, Obed Santos, para tocar este tema de los adultos en pausa. Obed, ¿qué te parece? ¿Conoces o de repente también podemos caer ahí nosotros como Kiddles? ¿Cómo ves este tema? Está interesante este tema, Adrián. Vamos a platicar acerca de esto de los Kiddles, que pues es como que un adulto mantiene todavía pasiones, intereses y comportamientos que son típicamente asociados a la niñez o a la adolescencia, ¿no? No se nos va esa etapa de la niñez y la adolescencia, aunque ya somos adultos, ¿no? Entonces guardamos esas cositas y pasiones, gustos que nos cuesta trabajo dejar. Y no decimos que está mal completamente, por supuesto, tú puedes tener tu momento de ocio, de disfrutar algunas cosas, pero cuando esto ya empieza a crecer demasiado, te impide tomar decisiones ya en una vida adulta, te impide madurar, crecer, bueno, es ahí donde ya hay un problema. Entonces, vamos a platicar de esto. Amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, seguir el podcast, compartirlo, mándenselo a sus amigos y, bueno, esperemos que sea de mucha bendición para los que nos estén viendo y escuchando. Y que comenten, porque ahí precisamente surge la retroalimentación, y también el público nos puede mandar bastantes ideas. Quizá algo se nos pasó y ahí podemos comentar o ampliar la temática. Es muy importante la interacción. Pero bueno, los Kiddles, hay características sobre, ¿no? ¿Cómo definimos? Porque ciertamente a lo mejor podemos tener ese espíritu de niñez, de adolescencia, esta cuestión cool, esta cuestión fresca, que pues no está mal viéndolo desde este punto de vista. Sin embargo, como ya dijimos, hay una muy latente, una advertencia en donde ya puede afectarnos y afectar a los demás. Pero ¿cómo conoceríamos o cómo detectaríamos o cuáles son las características de estos Kiddles, de estas personas que tienen síndrome de Peter Pan, ¿no? Sí, algunas de las características importantes principales son que mantienen los hobbies de la infancia y la adolescencia, ¿no? Esto era lo que platicábamos hace un momento. Hobbies de la infancia, algunos videojuegos, no sé, caricaturas, anime, que justo hablamos del anime en episodios anteriores, y que bueno, los videojuegos son importantísimos, que se mantienen desde la infancia, ¿no? Quizás los marcaron demasiado, o hubo algo que vieron, algo que les gustó mucho, y bueno, no lo han dejado, no lo han mantenido durante mucho tiempo. Entonces les cuesta mucho, mantienen ese tipo de hobbies desde la infancia, y aunado a esto, platicamos también que retrasan decisiones adultas, como lo es el matrimonio, casa propia, hijos, quizás un trabajo estable, siguen viviendo con sus papás, aunque ya tienen una edad para ya salir de ahí. Entonces, les gusta mucho esto, ¿no? Enfocarse principalmente en sus hobbies, y desde ahí empezamos ya a ver un problema, ¿no? Que puede afectar a la persona, a los que viven con ellos. Entonces,
es algo que pasa y que quizás algunos de ustedes tienen algún ejemplo por ahí, Sí. algún conocido, algún amigo, o quizás ustedes también se identifican como kiddos. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre esto, ¿no? Pareciera así como que muy drástico, ¿no? Muy extremo, pero sí pasan estos casos. Yo tengo un caso por ahí que conocí que ya causó un divorcio, esta actitud de ahí, en este caso de un varón, del varón del matrimonio, en donde se separaron por esta adicción a los videojuegos, ¿no? Y bueno, invitaba a amistades y como que su vida era esa. Y las responsabilidades que debe tener pues ya un matrimonio, pues parecía un adolescente y ese fue el motivo por un divorcio, ¿no? Y se nos va retrasando, ¿no? Bueno, esas pueden ser algunas características, como mencionaste, quizá la añoranza de algunos juegos animados o eras muy bueno en algo y mantienes el hobby de videojuegos. Pueden ser cualquier cosa. Hay personas que coleccionan cosas, por ejemplo, y no la llevan. Son características que hasta ahí no puede ser malo, pero ya dijimos lo perjudicial en donde ya pasa esta barrera. Y también hay factores que lo causan, porque a veces este retraso de responsabilidades o el miedo a encarar tu madurez, pues también tienen que ver con factores económicos, ¿no? Es decir, a lo mejor parezco adolescente cuando ya tengo 20 y tantos años porque yo quisiera independizarme, pero pues no tengo dinero, porque veo lo que cuesta las rentas o adquirir un terreno, adquirir una casa y pues no, todavía no es decir, o tengo un empleo precario, apenas si me sostengo, para mí no me daría para más y puede que ya este síndrome se manifieste involuntariamente, ya tengo 28, 29 y apenas me sostengo y ni cómo pensar en la vida adulta. Entonces, ahí está. Y también hay que checar lo cultural, es decir, cuando lo cultural estamos hablando de aficiones, como bien lo dijiste, de colecciones, de amor a los videojuegos, todo esto, y la tecnología cómo nos invade, hay que ver hasta cuándo es un simple hobby inofensivo, hasta cuándo ya tienes incluso broncas con familia o con tu esposa, si estás casado, si eres un matrimonio joven. Entonces ahí son red flags muy importantes y son factores que pueden generar que seas un kidul y pues hay que salir de ahí, ¿no? Hay ejemplos también muy concretos de esto, aparte del que te comenté. Sí, hay que salir de esto porque te atrapa, ¿no? Y es difícil dejarlo porque se vuelve una adicción, ¿no? Sí. Quieres estar con este hobby todo el tiempo, con los videojuegos, coleccionando. Y, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que es un factor muy importante lo económico, ¿no? Que no te alcanza para algunas cosas, pero gran parte de tu salario lo ocupas para ese hobby, Así ¿no? es. Para comprar alguna figura coleccionable, para algún póster, algún videojuego que acaba de salir. Entonces, no hay ese autocontrol, ¿no? Si juegas fútbol, por ejemplo, ahí te compran muchos tenis, playeras, zapatos. Te gusta ir a conciertos. También esa es una característica que tienen los kiddos que prefieren las experiencias, ¿no? Sí. Gastar en experiencias. ¿Sabes qué? Yo me voy a esta convención, yo voy a este partido, gasto lo que tenga que gastar por seguir a mi equipo, por seguir a mi personaje favorito. Sí. Entonces, esto se vuelve algo complicado. ¿Por qué? Porque empiezan a elegir las experiencias en vez de madurar, de tener un matrimonio. Sí, ¿no? Creo que es algo, ¿no? Que mira, afecta mucho. Es bien dijiste, porque prefieres la experiencia a vivir el momento y bueno, está cool, pero vas postergando lo realmente importante. Y en ejemplos muy pequeños, mira, se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, tienes una afición a un equipo o al deporte y te compras las playeras que no están nada baratas, los jersey, o unos tenis cuando ya tienes realmente hasta 2 pares muy buenos, pero tú quieres otro. Cuando eso a lo mejor lo necesitabas ya para cubrir otra cosa, para ir pensando en el futuro o para meter una cuenta de ahorro. Yo no sé pensar un poco en futuro. Somos instantáneos y vivimos como un hijo adolescente. Ese es el gran problema y luego ya vienen las broncas con los padres o retrasas el matrimonio, ¿no? Me decía un misionero que vino hace poco, platicábamos, y él notaba ese fenómeno, ¿no? Generacional, que a veces ya los muchachos desean o están en edad casadera, pero sí había notado una marcada tendencia
de los varones en retardar estos asuntos y decíamos un poco en broma, ¿no? Ya ahora ya los hombres ya no salimos a cazar mamuts como en la antigüedad, ¿no? Sino preferimos mejor ser kidults, de lo que estamos hablando, y si es una problemática porque a lo mejor la joven quiere ya hacer vida, aunque empiecen desde cero, no necesariamente son mujeres exigentes, pero a veces nos pega muy fuerte a nosotros los varones porque decimos, ni me puedo mantener, ¿no? Y también las chicas entran ahí, ¿no? Que ya son doctoras, por ejemplo, pero todavía andan viviendo en casa de su mamá. Es algo muy complejo, economía y cultura más dependencias a cuestiones que no maduras, hacen un cóctel perfecto para que te estanques en esta etapa de tu vida. Sí, por ejemplo, eso que decías, ¿no? Algún profesionista que le gusta tener muñecos o legos, no sé, ¿no? O sea, es su hobby y probablemente lo tiene ahí como que de vez en cuando, ¿no? Cuando puede, compra algo. A través de años incluso. ¿no? Pero llega un momento en el que lo que comentamos, ¿no? La mayor parte de tus ingresos se lo gastas en esto, en experiencias, no sé, en peluches, en cartas, no sé. Algo que pudiera ser tu afición y bueno, esto empieza a alejar muchísimo de nuestra relación con Dios porque le estamos dedicando más tiempo a ese hobby, a eso que queremos coleccionar, que pasar tiempo con Dios. Entonces también tenemos que ser buenos mayordomos, ¿no? Sí. De lo que tenemos, tanto de nuestro tiempo como también de nuestras finanzas. Y aquí una pregunta para todos nuestros amigos que nos están viendo. ¿En qué áreas de su vida creen que siguen siendo aún niños? No sé, porque por ahí nos podemos poner a pensar en qué cosa por ahí crees que puede seguir siendo un niño. Recuerden dejar sus comentarios. Que esta pregunta es muy buena porque esta pregunta va en dos sentidos. O sea, ya dijimos que hay cosas buenas de seguir manteniendo su espíritu fresco de la niñez, cool, inocente, aventurero, como es un niño. Eso es genial, siempre y cuando no descuide las responsabilidades que estamos hablando. Pero si también eres así muy infantiloide, se puede decir, y no tomas tu responsabilidad como adulto, ahí vienen los problemas. Entonces, muy importante la pregunta que hiciste, Obed. Y aquí también viene, bueno, la perspectiva bíblica, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser como niño? O sea, es interesante porque la palabra de Dios le da un lugar muy especial a los niños. Dios los rescata, Jesús los rescata porque los niños no eran tomados en cuenta. Eran como un estorbo, no molestes al maestro, quitaban tiempo, y eran personas inferiores, los niños. Entonces, él les da ese valor que ahí está muy bien, ¿no? Dice, si no se hacen como niños, no van a entrar al reino de Dios, o dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Eso es muy bueno. Pero a mí sí me gustaría remarcar, por ejemplo, lo que la palabra dice, lo bueno de ser niño, pero también siempre te hace el exhorto de ser maduro. Mira, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 20, por ahí en sus casas, ya lean lo más detenido el capítulo completo, ahí está el apóstol Pablo hablando, y dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Está diciendo, mira, sea un niño inocente para las cosas malas, o sea, no seas bueno para lo malo, es decir, sino que no seas así en tu manera de pensar, malo, sino que sé como un niño, pero debes de ser maduro en tu modo de ¿qué? De pensar, porque como piensas es como vas a actuar posteriormente. Y un capítulo anterior, la primera carta de Corintios 13, versículo 11, también el apóstol Pablo también le refiere, ¿no? Una lección a sus oyentes y le dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y vuelve nuevamente el tema de la madurez, en este caso la madurez espiritual, que te debe llevar a ser un hombre o una mujer integral de Dios, en que puedes ser niño en tu inocencia, es decir, no pervertido, pero sí maduro en la manera de pensar. Entonces es algo muy interesante que debemos tener en cuenta y nos lo dice Dios mismo. Sí, hay que tener ese discernimiento, ¿no? De cómo saber identificar cuándo podemos ser niños, cuándo tenemos que ser ya maduros y somos adultos. Entonces hay que tenerlo claro. Y versículo que mencionabas de Corintios 13:11, la verdad es que está
muy interesante y te lleva a pensar, ¿no? Cuando era niño jugaba y sí, o sea, si lo analizas, cuando éramos niños hacíamos cosas de niños, ¿no? Obviamente, ya que somos adultos, todo eso poco a poco se va dejando, ¿no? Tenemos más responsabilidades, empezamos a crecer, ya terminas tu carrera universitaria, estás pensando dónde vas a vivir, si te vas a casar, vas a tener hijos. Poco a poco empiezas a crecer y ni te das cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, había una pregunta que en redes sociales que decía así: ¿te acuerdas cuándo fue? Bueno, probablemente para los que ya no hacemos tanto deporte, ¿cuándo fue la última vez que jugaste fútbol con tus amigos? Ahí en la ¿no? calle, en la Y dice, cuadra, en la ¿no? calle, en la cuadra, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine con tus amigos? No sé, algo que hacías, ¿no? Y te pones a pensar y digo, ya fue hace mucho tiempo. Y se te fue el tiempo y ya. Y llegó la Ajá. ocasión de tomar responsabilidades Así es, y dejar ¿no? la calle, ¿no? La verdad es que sí, es algo, es una transición que probablemente duele a veces, pero que sabemos que es necesaria. Tiene que pasar en algún momento. Bueno, estamos hablando de los kiddos, de los adultos que siguen siendo como niños en modo positivo, pero también en un modo muy negativo. Y regresamos después de este corte para este interesante tema aquí en Postmonautas. Hola amigos, seguimos conectados aquí a través de Postmonautas. Qué bueno que están con nosotros. Seguimos hablando acerca de los kiddos. Hablamos acerca de cómo las responsabilidades las empezamos a hacer como que a un lado y A postergar. a postergar. ¿Por qué? Porque nos interesa más la diversión, el hobby, eso que queremos coleccionar. Entonces, esto ocupa mucho tiempo y hace que vayamos postergando nuestra madurez. Vamos a platicar ahora en un momento. Recuerden dejar en los comentarios ustedes qué opinan acerca de este tema. ¿Está bien? ¿Está mal? Cualquier cosa, déjenlo ahí en los comentarios. Hablamos de dos versículos importantes, Adrián. Sí. Hace un momento hablamos de 1 Corintios 14:20 y 1 Corintios 13:11. Sí. Habla de cómo podemos ir dejando, cómo debemos de dejar las cosas de niño. Sí. Y ya que somos hombres, que ya crecimos, dejar, ¿no?, afuera lo que es de niño y que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero que hay que hacerlo en algún momento de nuestra vida. Que en pocas palabras puedes ser un joven y al mismo tiempo ser un joven Así maduro. es. Por ejemplo, aquí lo que la Biblia remarca, o para aterrizar un poco, es de que ¿cómo se vale ser ese niño o ese adolescente interior? Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, sí ser como un niño en la fe, en la humildad, el asombro y la dependencia de Dios. Ahí sí, para que veas. Pero ¿cómo ya no ser niño para que no te vuelvas irresponsable? Pues debes tener responsabilidad de acuerdo a tu edad. También tener un carácter, una sabiduría y un liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios, si es que somos creyentes, para que mantengas ese equilibrio que de hecho mantuvo nuestro Señor Jesucristo. Él convivió con muchas personas, le enseñó el camino a muchas personas, desde chicos y grandes, y precisamente tuvo un carácter que le da esa frescura, pero también una seriedad a su misión, que vino a predicar el Evangelio de Salvación y vino a salvarnos a mucho. Entonces, sí hay una diferencia, Obed, entre la inmadurez y la infantilidad bíblica. Es decir, o sea, sí sé niño en tu modo de adorar al Señor, de seguir al Señor, de irte limpiando de cosas que no convienen en la mente, pero ya sea adulto en tu madurez espiritual y en tu forma de pensar, para que tengas un equilibrio y, bueno, crezcas, ¿no? No importa de que tengas 20 y tantos, incluso 30 y tantos, pero lo ideal sería que fueras como un niño en el sentido de que, qué divertido es Obed, qué buena onda, qué noble, pero es un hombre maduro. Entonces, ahí sí está un buen equilibrio, que sería lo que seguimos todos como creyentes. Así es, eso es algo muy importante, Adrián, mantener ese equilibrio. Y hablamos acerca de cosas positivas, aspectos positivos que tienen los kiddos y la fe. Por ejemplo, tienen una capacidad de asombro muy intacta, se maravillan por la creación, experimentan una adoración genuina. También están muy receptivos a conocer, a aprender un poco más de la palabra de Dios. Tienen una fe más espontánea y auténtica. Y algo también muy importante es la creatividad. Los kiddos como que tienen una creatividad muy grande, que pueden hacer que conecten con diferentes generaciones. Ajá, porque por ejemplo los adultos que ya no están tan conectados con los jóvenes, les cuesta un poco de trabajo, ¿no? ¿Cómo le llegas a los jóvenes? Se van ¿Qué le dices? aseñorando, ¿no? Así es. Entonces, los kiddos sí como que
sí mantienen esa parte infantil, ¿no? Entonces pueden conectar con diferentes Vamos a hacer un ministerio de payasos. Así, o sea, eso es lo que tienen, son muy creativos, usan métodos innovadores para compartir el evangelio y bueno, aportan esa frescura que a veces necesita la iglesia, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que deberíamos tener una gran mayoría, tener una pequeña parte de Kidults, ¿no? De poder ser creativos. Esa chispa, esta frescura de la niñez. Yo admiro mucho, por ejemplo, a personas que llevan la batuta en los ministerios infantiles. Qué bárbaro, deben tener una vocación. O en los ministerios de adolescentes y juveniles también, porque es todo un arte, porque no puedes ser un niño o un adolescente igual que ellos, sino que eres su guía. Pero también al par mantienen la frescura. Y eso es la parte buena que mencionaste, Obed, y hay que conservar. Pero también hay peligros. Por ejemplo, el primer peligro son los riesgos espirituales, porque así como evaden otras cuestiones de la vida, las responsabilidades también evaden compromisos en la iglesia. Claro. Y ya vienen personas pues de que huyen a roles de liderazgo. Oye, Obed, ¿por qué no lideras tal cuestión? No, gracias, ¿no? Porque pues no estoy preparado o qué sé yo. O el típico, ¿no? Los días que va a haber elección no llegan, ¿no? O se desaparecen por un tiempo, sí. Y bueno, también escapan de esta cuestión, no es otra cosa más que escapar de las decisiones difíciles, donde ya requiere una responsabilidad. Tú dices, no, mejor si quieres te apoyo y yo tranquilo, ¿no? Y esto da pie ya en la cuestión sentimental, relacional o emocional, lo que platiqué hace un rato, que ya tienen dificultades profundas en las relaciones y también en la cuestión, por ejemplo, de noviazgo. Las chicas no ven con seriedad a ese muchacho o viceversa, ¿no? Los muchachos como que no ven a esta chica muy, muy formal y es un grave problema porque la edad se les va acrecentando. Pero también cuando hablamos, eso es en el sentido emocional, pero también cuando hablamos ya del respeto a las autoridades o de la madurez espiritual que deben tener con las autoridades, también sacan su lado infantil y crean problemas cuando no deben hacerlo. Son como adultos haciendo berrinches de pequeños. Así es. Y ahí está un riesgo. Y el tercero, me parece, Obed, sería que priorizan cosas que no son necesarias. Okay. O sea, le dan mucho valor a lo que tú dijiste, a lo mejor a la experiencia, a la aventura, a los viajes, a mis hobbies, a mi colección, qué me compro. Y lo que realmente importa, no es que eso no importe, sino que lo que realmente importa es responsabilidad afectiva, emocional, autoridad, liderazgo, ir madurando, lo van postergando y hay una resistencia y estas son señales de alerta, desgraciadamente, que hay que corregir. Hay que corregirlas, por supuesto. Dios puede corregir todas estas señales y bueno, hay que darnos cuenta, ¿no? Hay cosas positivas, por supuesto que sí, pero también hay cosas muy negativas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando a veces tratamos de evitar ese compromiso, cuando nos enojamos, a veces por cosas de la iglesia que no debería de ser, ¿no? Y hay una frase muy usual, Adrián, que siempre es cuando están organizar una actividad o algo en la iglesia, siempre hay como que esos pequeños roces, ¿no? De que, no, yo quiero hacer esto, tú quieres hacer esto, y a veces hay como que una pequeña discusión, pero eso, como dicen, se queda en la mesa, ¿no? Sí. Terminando eso, ya no pasa nada, no hay que quedarnos con ese rencor, y creo que ese tipo de personas sí, como no alcanzan a madurar muy bien, se quedan con ese resentimiento, y ya la traen contra ti, y luego ya no te pueden ver, ya no te saludan, cosas así de ese tipo, ¿no? Y luego por eso se dice, tomaste una actitud infantil. Así es. Porque pues ya me peleo, lo tomas personal. Cuando, como tú dices, puede haber diferencias, pero el Señor también nos enseña cómo arreglar esas diferencias. No lo tomas personal y si hay que pedir disculpas o perdón, piden y adelante. Y ya eso habla de madurez. Sin embargo, a veces no las hay. Y pues hay preguntas también que hay que hacernos, ¿no? Tú lanzaste uno hace ratos, pues, ¿en qué áreas podemos ser niños? Tanto para lo bueno como para lo malo y hacer nuestras anotaciones. Pero, por ejemplo, para hacer como pues un test, ¿no? O autotest, si quieres llamarle, una autoevaluación, preguntarnos si estamos evitando crecer en áreas donde Dios nos llama. Es decir, quizá llevas un buen tiempo en la iglesia, deberías ser maduro o deberías estar dentro de la obra del Señor en cierto grado,
pero no lo haces, bueno, pregúntate por qué. Quizás sea esa actitud Kidul, quizás no. Y también, ¿cómo puedes usar tus pasiones para el reino? Es decir, el lado bueno de los Kiduls, ¿cómo lo puedo hacer visible en el reino Así y es. usarlo para bien? Porque no dijimos que tiene su parte buena y quedarnos por ahí para actuar en consecuencia. Así es, tiene que haber un equilibrio, por supuesto. Tus métodos pueden ayudar a los jóvenes, a los adolescentes a acercarse más a Dios, pero hay que ser maduros, eso es importantísimo. No sé, puedes utilizar memes para evangelizar, compartimos también a través de redes sociales una manera divertida de poder llegar a los demás jóvenes, a las demás personas, pero sabiendo uno que tiene que ser maduro, ¿no? Tenemos que distinguir siempre el propósito del mensaje bien enfocado. Así es, bien enfocado. Hay que difundir tener presente cuándo tenemos tiempo para jugar, cuándo hay prioridades. Está bien que te gustan los videojuegos, tienes que tener un rato para desestresarte después del trabajo, está bien, pero cumple con tus obligaciones, no lo que tienes que hacer con tu familia, en la iglesia y posteriormente ya tu hobby, ¿no? Tiene que haber esta flexibilidad según las etapas de tu vida. Entonces hay que tener ese equilibrio en nuestra vida y por supuesto darle lo más importante a Dios con nuestro tiempo y nuestras finanzas. ¿Qué es eso lo que queremos dejar bien claro? Darle la prioridad a Dios y a las personas con responsabilidad, es decir, la madurez bíblica sí incluye un corazón tierno como el de Cristo. En esa parte seamos como niños, pero en la otra parte debemos ser maduros porque si no vamos a estar negando las enseñanzas de Cristo a quien seguimos y vamos a ser muy difícil nuestra vida y la de otros, ¿no? Entonces, el desafío para quienes nos están escuchando y para nosotros mismos, para todo el mundo, es checar esas áreas en donde podemos estar siendo infantiles, corregirlas donde haya que corregirle. Y no hay otro método más que la guía del Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado y nos va a decir cómo salir adelante con herramientas en la Biblia. Así es, amigos, así que esperemos que sea de gran bendición este capítulo. Si ustedes son Kiduls, conocen a alguien, podemos mandarle este capítulo para que sea de bendición y para que pueda ayudarles a mejorar su relación con Dios.